el afán, la oración y la paz de Dios. Hoy hablaremos de 6 puntos importantes y entre ellos hablaremos acerca del afán, de la oración, de aprender a darle gracias a Dios y hablaremos acerca de la paz que Dios da, y esta paz la necesitamos en nuestros corazones. El libro de Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 dice: Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que al leer este pasaje podemos comprender que la paz de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón es el resultado de depositar nuestra confianza en Él a través de la oración. La paz de Dios en nuestros corazones y pensamientos es el resultado de buscarle a Él y descansar en Él. Es el resultado de depositar nuestra confianza en Él, que es nuestro Creador y nuestro Hacedor. Es imposible no tener paz después de haber tenido un verdadero encuentro con Dios. Y todo aquel que ha tenido este encuentro sabe que es así. Así que la invitación en este día es buscar el rostro de Dios en oración. Él es digno de toda confianza. En primer lugar, observemos la oración. La oración es vital para el espíritu y para el alma. En medio de la oración se ordenan los pensamientos, se aclaran las ideas, se alinean los sentimientos con Dios y se renuevan las fuerzas de aquellos que buscamos su rostro en oración. Nuestro espíritu va desarrollando nuevos niveles de sensibilidad en la presencia de Dios cada vez que oramos. En medio de la oración nosotros podemos rendir nuestra voluntad para que entonces prevalezca la voluntad de Dios en nuestras vidas. En medio de la oración, Dios se manifiesta a nosotros. En segundo lugar, debemos aprender a dar gracias. Es importante aprender a dar gracias. Es importante aprender a vivir con gratitud por aquello que ya tenemos, por aquello que estamos por recibir y también por aquello que humanamente hablando todavía no vemos la posibilidad de alcanzar. Pero sabemos que Dios escucha nuestras oraciones y tendremos una respuesta de parte de Él. La gratitud es el reconocimiento y agradecimiento por aquello que recibimos. Hay que aprender a agradecer a Dios cuando Él nos da un sí e incluso cuando recibimos de parte de Él un no como respuesta. La gratitud es parte de la voluntad de Dios. Debemos aprender a vivir y ser agradecidos. En tercer lugar, podemos también contemplar la paz que Dios da. No hay que ignorar que necesitamos todos los días reconocer lo importante que es para nosotros vivir en la paz que Dios da, porque dice la Escritura: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz es el estado de tranquilidad, confianza y descanso que Dios da al corazón. Esa paz guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús y no fuera de Él. Muchas veces perdemos la paz porque hemos puesto un pie, una mano, un ojo o algo de nosotros fuera de Cristo. Y las garantías de esta paz están en la persona de Cristo. Las garantías están en la gracia de Jesucristo, bajo la autoridad de Cristo, en la dirección y gobierno de Jesucristo en la vida de los hombres. Cuando nos salimos de la persona de Cristo, entonces viene la perturbación. Cuando nos salimos de debajo de la autoridad de Cristo, entonces viene la perturbación. Cuando no nos dejamos guiar y direccionar por Jesucristo, viene la perturbación. Y la Escritura nos dice en Santiago 3:16, porque
porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, cuando nos salimos de debajo de la guía, de la dirección, de la protección, del gobierno y de la persona de Jesucristo, cuando nos apartamos de Cristo, cuando nos desligamos de Él, cuando escogemos ir por una ruta distinta o alternativa a la que nos está señalando el Señor Jesucristo, nos desordenamos. Viene el desorden en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, y allí nace o entra la perturbación. Y junto con la perturbación comienzan a manifestarse las obras perversas, que son destructivas para nosotros y para aquellos que nos rodean. Obras, conductas, actitudes, comportamiento que no agrada a Dios. Así que necesitamos aprender a reconocer cuando estamos perdiendo la paz que Dios da o cuando nos estamos saliendo de ella. Cualquier área de nuestra vida que nosotros dejemos por fuera de la paz que Dios da, traerá perturbación. Y si esa área de nuestra vida no está guardada o no está custodiada por la paz que Dios da, quiere decir que esa área está fuera de los límites que Dios nos ha puesto, porque Dios ha puesto incluso límites para que podamos vivir en paz. No todas las cosas nos hacen bien, no todas las cosas edifican. La palabra de Dios dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Así que Dios ha puesto límites para que no perdamos la paz. La paz te mantiene protegido, la paz te mantiene protegida, la paz protege tu familia, protege tu salud. Vivir en paz y hacer las cosas en la paz que Dios da nos mantiene seguros. Número 4. Reflexionemos en esto. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios, hay muchas cosas que a veces como seres humanos intentamos realizar. Las intentamos hacer, intentamos cumplir con ellas, pero lamentablemente todos estos intentos a veces están por fuera de la voluntad de Dios. Y comenzamos a operar en nuestras fuerzas, de acuerdo a nuestros razonamientos, de acuerdo a propuestas o ideas que no vienen de Dios. A veces actuamos de acuerdo a oportunidades que, aunque parecen buenas, sabemos en el fondo que no vienen de parte de Dios, pero actuamos en concordancia con esas oportunidades que sabemos en lo más profundo de nuestro corazón que no vienen de parte de Dios. Y cuando cedemos ante todas estas ofertas y oportunidades que parecen fáciles y buenas al principio, entonces cuando damos el paso fuera de la voluntad de Dios, fuera de la custodia de la paz de Dios, viene la perturbación. La paz de Dios nos guarda en nuestra mente y en nuestro corazón. La paz comienza dentro de nosotros. También es importante tener presente que no es posible estar rodeados de paz si la paz primero no se establece dentro de nosotros. Recordemos que la Biblia nos está diciendo que la paz de Dios comienza a operar primero en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que, aunque uno no siempre obtenga lo que pide, debemos recordar que la paz de Dios está para guardar el corazón, que es el asiento de la voluntad del hombre. Sí, porque en nuestro corazón se mueven los pensamientos, las emociones, las decisiones y las determinaciones que tenemos. Y de acuerdo a lo escrito por el apóstol Pablo, el versículo bíblico dice que la paz de Dios guardará. Esta palabra guardará se usaba en aquellos tiempos para referirse a la guardia que un centinela hacía tanto en el día como en la noche. Así que lo que el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros, al igual que a los filipenses en el tiempo en que se escribió esta carta, es que la paz de Dios hará guardia para cuidar y proteger nuestro bienestar. Esa misma paz que guardaba a los filipenses en aquel tiempo, también puede guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos hoy, mientras leemos y ponemos en práctica la palabra de Dios.
tengamos en cuenta lo siguiente, que la paz que Dios nos ofrece es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no es el entendimiento de que el cristiano no pueda comprender. No se está refiriendo a que no podemos comprender lo que Dios está haciendo. No se está refiriendo a que como hijos de Dios no podamos discernir o no podamos saber lo que Dios está haciendo, sino que se está refiriendo a que la paz de Dios supera todos los esfuerzos, los cálculos y las preocupaciones que el entendimiento pueda imaginar. O sea, podemos entender que Dios está obrando, que Dios por nosotros va a hacer y que veremos el milagro en nuestras manos. Pero la paz de Dios sobrepasa incluso ese nivel de entendimiento que podamos tener. De hecho, la Escritura nos dice que Él nos da mucho más de lo que pedimos o esperamos. E incluso la paz de Dios sobrepasa el pensamiento que muchas veces nos dice ¿por qué Dios no lo ha hecho todavía? Cuando hemos orado y esperado, hemos vuelto a orar y vuelto a esperar, entonces llega un momento en que a veces se cruzan estos pensamientos donde decimos ¿por qué Dios no lo ha hecho todavía? Bueno, la paz de Dios sobrepasa ese pensamiento, vence ese tipo de pensamiento, nos protege de ese tipo de pensamiento para que no sucumbamos ante ninguna duda, ante ninguna desconfianza, ante ninguna incredulidad. No hay esfuerzo humano, no hay hábito, no hay metodología, no hay idea y no hay ninguna cosa que pueda surgir del ser humano que lo lleve a tener la paz que solamente Dios da. Y por último, observemos qué es el afán. El afán es la preocupación excesiva por las cosas del mañana. Es cuando la mente se divide y la persona no puede depositar plenamente su confianza en Dios. Eso es afán. Cuando la persona cae en el estado de desesperación, ansiedad, y la Biblia dice que no debemos estar así. Antes bien, debemos reemplazar ese tipo de pensamiento y comportamiento por lo que la palabra de Dios nos enseña que debemos hacer. Y la palabra de Dios nos enseña que debemos aprender a confiar, debemos aprender a descansar en Él, debemos aprender a agradecer, dar gracias a Dios por lo vivido, por lo recibido y por lo que estamos esperando, por lo que está en nuestras manos y lo que aún no hemos llegado a obtener. Debemos reemplazar ese sentimiento de desesperación, esos pensamientos confusos. Debemos desechar esa preocupación excesiva por el mañana y aprender a descansar en Dios, rindiendo nuestra vida, nuestros deseos, nuestra voluntad y buscando cuál es la voluntad de Él en oración. Que Dios te bendiga.